Buenas tardes. Bienvenidos a todos por venir aquí a esta asistencia, a la quinta charla de jornadas ferroviarias que se celebran con motivo de los 150 años del paso del ferrocarril por Calatayud. Gracias a don Julio Fuentes por la acogida de las charlas. La conferencia de hoy va a tratar sobre la alta velocidad. En conferencias anteriores hemos visto ya el ferrocarril desde una perspectiva histórica y ya nos tocaba hablar un poquito de alta velocidad. Estamos en el mundo de la alta velocidad, como culminación de los 200 años más o menos de historia ferroviaria. Para ello hoy tenemos el lujo de contar con una persona que sabe de ferrocarril, que ama, que lo entiende el ferrocarril. Y aunque nos hable de alta velocidad, bien nos podría hablar de cualquier tema ferroviario. Entre otras cosas, es una enciclopedia ferroviaria viviente. Sobre su currículum, pues he tenido que acortarlo mucho, porque joder, cuando me lo pasó, digo, me llevo toda la hora de exposición. Tengo para que lo veáis. Ha sido harto difícil resumirlo. Primero os hablo de su aspecto ferroviario. Para empezar, nació en Canfranc, que ya es un privilegio nacer en una estación, y es hijo de ferroviario, neto de ferroviario, y comenzó su trayectoria trabajando en estaciones aragonesas, navarras. Continuó después, cuando se incorporó a la Fundación de Ferrocarriles, trabajó en la biblioteca, en el Museo de Madrid, de Vilanova y la Geltrú. Pasó también como técnico de explotación por el GIF, y actualmente trabaja en innovación, desarrollo y tecnología, ¿no? Como técnico de comunicación e innovación tecnológica. Aparte de ello, pues es autor de numerosos libros ferroviarios. No sé si los que lo conocéis ya supongo que habréis leído alguno. Yo creo que los he leído todos. He tenido la suerte, me los ha dejado. No son tantos. Bueno. Y coautor de otros muchos libros ferroviarios. Realiza numerosos artículos en revistas especializadas. Ha impartido multitud de charlas y conferencias, algunos no sé si habréis tenido el placer de escucharlo. Y ha recibido premios de investigación histórica en trabajos relativos con el ferrocarril. Y luego, al margen del ferrocarril, es licenciado en Geografía e Historia, con la especialidad de Historia Contemporánea, y es especialista en Yugoslavia, en Bosnia y Herzegovina. Escribió un libro sobre la guerra y masacre de Bosnia. En español, Bienvenido al infierno, Welcome to Hell. También participó, esto lo leo porque si no se mira, como supervisor en el contingente español de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa en las elecciones celebradas en Bosnia en 1988. 98, perdona. Y como persona, ¿qué os voy a decir? Destacar su sabiduría, su humildad y su amor por el ferrocarril. Os podría contar en infinitas anécdotas, muchísimas, porque es un saco de anécdotas. Vamos, os voy a mencionar solamente una de sus pasiones, que es el viajar, que es el hacer sus viajes locos, que consisten en recorrer todos los años, pues darle la vuelta a Europa. Recorrer 7, 8 países, 9 países, en 6, 7 días en ferrocarril. Alguna vez tenía que tomar el avión para llegar a tiempo. Digo, anda, le he dicho esta mañana, dime alguno de los países, alguno de tus viajes locos. No me quería decir, le he sacado 2. Voy a decir uno. Bueno, pues no os nombro las ciudades. Sale de España, Francia, Suiza, Italia, Eslovenia, Hungría, Alemania, Bélgica, y ya vuelve otra vez por Francia y regresa a España. 6 o 7 días de ferrocarril disfrutando a placer, y luego nos lo comenta, nos hace el artículo y ya eso es estupendo. Podéis preguntarle lo que queráis de ferrocarril. Es, como anécdota diré, que yo lo tengo por guía turístico. Dice, oye, cualquier ciudad de Europa, pues yo que sé, Berlín. Y dice, pues Berlín, estoy seguro de que me dirá el horario de llegada de trenes a Berlín, y a más no poder, igual me dice hasta el número de autobús que tengo que coger para ir a tal sitio. Podéis hacer la prueba, ¿eh? Podéis hacer la prueba. Bueno, os presento a Alfonso Marco. Alfonso, por bienvenido. Muchas gracias. Y ahí.
Bueno, pues después de esta presentación tan amable, lo que siento es que probablemente Javier ha creado unas expectativas demasiado elevadas, tanto para la charla de hoy como para otras cuestiones. Y espero que no tener ahora multitud de peticiones para saber cómo se viaja en Berlín o en Bruselas. Las atenderé gustoso, pero no sé si seré capaz de llegar al nivel de detalle que Javier cree que soy capaz, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, haré encantado de guía turísticos ferroviario si se terciara. No quiero olvidarme de dar las gracias, por supuesto, a la UNED y a todo el personal, a Marta, a Jesús, a Ana, a Mari Carmen y, por supuesto, a Julio, por todas las facilidades que nos han dado en esta ocasión y en todas las ocasiones en que hemos venido aquí a hablar del tema que sea. Y, sobre todo, si es del ferrocarril, porque Javier ha hablado mucho del amor que tengo al tren, es lo más cierto que ha dicho, lo de sabiduría y tal, creo que se ha excedido un poco. Lo de amor y pasión es totalmente cierto y no exagera nada, pero creo que es compartida por muchas de las personas que estáis hoy aquí o que nos están viendo por Internet o que no han podido venir por otras razones, empezando por Julio. Bien, como decía también muy bien, estas jornadas hemos intentado, de hecho cuando las organizamos y las planificamos, intentar que estuvieran equilibradas entre un tratamiento de la historia del ferrocarril, de los aspectos más entrañables y sentimentales, digamos, del ferrocarril, pero también a los aspectos más actuales sobre la explotación actual, será el próximo jueves sobre todo, y aspectos tan de actualidad en el mundo ferroviario como es la alta velocidad, que es el presente y el futuro del ferrocarril. Para empezar, ya veréis que en la presentación he puesto muchas fotografías, no me voy a detener en todas ellas, pero esta sí que la he puesto como portada porque es una foto muy significativa de lo que es la alta velocidad y de lo que representa. Es una parada de trenes de alta velocidad organizada en Francia hace unos 4 o 5 años aproximadamente y bueno, hay varios modelos, os los cito muy por encima, tampoco quiero ponerme pesado con los modelos. Aquí hay un TGV de 2 pisos de la sociedad de los ferrocarriles franceses, otro TGV de la sociedad Thalys, que es una sociedad compuesta por los ferrocarriles franceses, belgas, holandeses y alemanes. A continuación, otro TGV Sudeste de la primera generación, fabricados desde 1978, o sea que la alta velocidad ya empieza en Europa desde hace 45 años. Aquí tenemos otro que quizá os resulte un poquito más familiar, es una rama TMST, que significa Transmanche Supertrain, que son los trenes Eurostar, los que van desde París y Bruselas a Londres. A continuación tenemos un tren, veis que tiene una cinta azul en el morro. Fue el tren que batió el récord mundial en su momento, en el año 91, a 515 km por hora. Es una rama Atlántico, otra generación de trenes franceses. Y la cinta azul es lo que en el mundo ferroviario acredita a los trenes que baten récords de velocidad. A continuación tenemos otro, este es un tren de infraestructura, de mantenimiento de infraestructura francés. Este lo dejo para el final. Este es un tren postal de la sociedad La Poste francesa, es decir, que no es de viajeros, que transporta mercancías a alta velocidad por líneas francesas de alta velocidad o no de alta velocidad. Y a continuación tenemos otra rama, que es una rama del tipo ESO francesa, y me he dejado para el final esta, que es una rama POS, que significa París, las siglas en alemán, París, Ostfrankreich, Süddeutschland. Quiere decir que eran unas ramas inicialmente previstas para el este de Francia y el sur de Alemania. Y esta, concretamente esta, la número 2 de esa serie, es la que batió en el año 2007 el récord mundial de velocidad ferroviaria, que aún detenta y que probablemente detentará durante mucho tiempo, al alcanzar la increíble velocidad de 575 km por hora, que eso es aproximadamente Mach 0,5, o sea, una velocidad más aeronáutica que ferroviaria. Bueno, mira, antes que nada, quería hacer unas consideraciones metodológicas de qué es lo que voy a tratar, qué es lo que considero como alta velocidad, porque es el mismo concepto de alta velocidad pues tiene una concepción un tanto litigada en los ambientes académicos o profesionales. De hecho, hay definiciones de la Unión Europea en las que se podría considerar como alta velocidad hasta trenes que circulan a 160 km por hora, lo cual suena en principio un poquito raro porque eso realmente no parece alta velocidad. Entonces, yo preferiría, otras fuentes hablan a partir de los 200 por hora, bueno, eso ya se va acercando un poco, pero yo preferiría referirme a las líneas de lo que podría llamarse muy alta velocidad.
es decir, velocidades de al menos 250 km por hora. En este momento, los trenes de alta velocidad o de muy alta velocidad circulan entre 250 y 320 km por hora, aunque pueden alcanzar velocidades superiores. Excepcionalmente, hay alguna excepción, que luego comentaré por qué las he incluido, de líneas en las que se circula también a 220, 240 y que podrían incluirse en este selecto apartado de alta velocidad. En general, sí hablaré de líneas con elevadas exigencias constructivas, equipamientos y mantenimiento, líneas cerradas, por supuesto, electrificadas, banalizadas, es decir, que pueden circular los dos trenes en la misma dirección o no, con señalización en cabina, porque a partir de 200 km por hora se considera ya que el ojo humano pues, no es capaz de percibir la señalización lateral como antaño en el ferrocarril, con radios de curva mínimos de 3.200 metros. Y de estas características es a las que me voy a referir. Lo voy a hacer a países europeos con cierto detalle. Me referiré mínimamente al final también a otros países, sobre todo a los asiáticos, pero, sin entrar demasiado en detalle porque eso requiere otra conferencia, sobre todo China, al ritmo de inauguraciones que lleva, que vaya por más de 8.000 kilómetros de líneas de alta velocidad. Actualmente, en estas condiciones a las que me he referido sucintamente, el techo de las infraestructuras ferroviarias se sitúa en torno a los valores de 400 km por hora y está algo menos lejano en el material rodante, que actualmente se están haciendo pruebas ya de cierta consistencia a 360 km por hora. Claro, la cuestión es dar con el equilibrio entre la infraestructura y el material rodante para alcanzar velocidades cada vez mayores. Y también, desde el punto de vista metodológico, como decía antes, hay siempre un debate. A mí me lo preguntan, esta mañana estaba en la radio y me lo han preguntado, me lo preguntan en casi todos los sitios. Oiga, pero es que, ¿y qué pasa con los trenes convencionales y tal? Yo creo que hay que diferenciar las dos cosas. No es una cosa contra la otra. El tren convencional tiene presente y tiene futuro, pero lo cierto es que la realidad del ferrocarril y su futuro pasa por la alta velocidad. Naturalmente que hay tráficos y segmentos comerciales en los que el tren convencional es, por supuesto, útil. Por ejemplo, las mercancías, por ejemplo, las cercanías y, por ejemplo, ¿por qué no?, también los trenes regionales en regiones como la nuestra poco densamente pobladas, escasamente pobladas. Y son necesarias porque hay personas, claro, que no todo el mundo puede llegar a la alta velocidad. Y para eso, claro, hay que tener siempre presente también que construir una línea de alta velocidad no es algo barato, precisamente. Cuesta mucho y hay que equilibrar muy bien las cuentas. Quizá eso no se haya hecho siempre adecuadamente en todos los países, porque hay que tener en cuenta pues, las dimensiones, la densidad del país, su red ferroviaria y su densidad, las características y la tipología de la movilidad de los viajeros en cada país y, naturalmente, la relación coste-beneficio. Es decir, todo el mundo quiere alta velocidad y todo el mundo quiere que pase por su ciudad o por su pueblo, pero no puede ser siempre así, porque los costes de eso superan a los beneficios posibles que se puedan obtener, naturalmente. Bien. Perdón. Veréis que en la presentación que voy a hacer hay muchos cuadros y muchas tablas. He preferido dejarlas en su integridad, esto como la revista Muy Interesante, si alguno la lee, ¿no? Que si lee un artículo, bueno, pues esto es interesante y al final siempre sale para saber más. Bueno, cita algunas fuentes, otras cosas para aprender un poquito más. Yo esto lo dejo para el que quiera, pues lo vea con un poquito más de detenimiento. Bueno, la alta velocidad en el mundo, de las características que yo he delimitado, que son características también, digamos que comúnmente aceptadas, es un club bastante exclusivo al que pertenecen no muchos países. Actualmente, líneas en servicio, como veis, hay en esos países que en Europa son 9 países en Europa, 7 en Asia, y Estados Unidos, con algunas limitaciones. Si este club de 17 países lo acotamos un poquito más, porque no es lo mismo tener unos pocos kilómetros a 240 por hora que tener muchos a 300. Si lo acotamos al menos a 300 kilómetros, a una longitud de líneas de 300 kilómetros que se pueden recorrer a velocidades de 250 kilómetros por hora o superiores, ya los límites se estrechan y ya solo encontramos a 4 países. Perdón, aquí me he equivocado, falta también Bélgica y Holanda, 6 países europeos y 5 países asiáticos. Naturalmente, ya lo habréis leído todos y lo habréis oído, que hay muchos países que han mostrado interés por la alta velocidad. Algunos tienen líneas en construcción, exactamente los que cito aquí: Rusia, Israel, Arabia Saudí, con nuestro tren y nuestro proyecto Haramain.
India y Marruecos. Y hay otros que lo tienen en un avanzado estado de proyecto, que son los que se citan aquí: Portugal, Polonia, República Checa, Suecia, Dinamarca, Kazajstán, Irán, Brasil, Argentina y México. Por kilómetros, en el ranking de líneas, bueno, es un ranking por fechas de inauguración desde el año 2009. Actualmente, en 2013, tenemos el increíble caso de China, con más de 8.000 kilómetros. A continuación viene Japón, con casi 2.400, España, con 2.300, Francia muy de cerca, Alemania, y ya por debajo de 1.000 ya tenemos a países como Italia, Turquía, Corea o Taiwán. Y por debajo de 200 kilómetros, Bélgica, también por las características del país, que es un país pequeño, Estados Unidos, con un muy corto tramo de alta velocidad y además a velocidad limitada a 240 kilómetros por hora, como veremos, el Reino Unido, 107, Holanda, y luego ya de una manera prácticamente testimonial, pues Austria, Suiza y Uzbekistán. Un sorprendente caso, luego os pondré una foto, porque allí los trenes que circulan, solamente hay 2, son españoles. Como por otra parte también lo son en Turquía. Y ahora vamos a pasar a hacer un análisis con cierto detalle en cada uno de los países europeos y luego un poquito en el resto de Europa, empezando por España. Esto supongo que los que sois de aquí ya reconocéis este paisaje, ¿no? Seguro que sí, ¿no? Es un ave ya llegando a Calatayud, una foto que pude hacer gracias a la gentileza de Javier, que me llevó por ahí de excursión a hacer fotos y a ver paisajes ferroviarios bonitos. Y por aquí los hay abundantes. Bien, en España, ¿veis? Tenemos una cifra impresionante de kilómetros de alta velocidad, 2.300 kilómetros de alta velocidad, empezados a construir en 1992 con el AVE de Madrid-Sevilla y después proseguidos en otras líneas, como la de Madrid a Barcelona y a la frontera francesa en sus distintos tramos: Madrid a Lérida primero, Lérida al Camp de Tarragona a Barcelona, Barcelona a Figueras, Perpiñán, etcétera, y después, por ejemplo, las líneas del sur de Córdoba a Málaga, o las líneas del norte también de Madrid a Valladolid, para poder enlazar con todo el norte de España. Y últimamente las inauguraciones más importantes de alta velocidad en España han sido las de la línea del este, de Madrid a Valencia vía Cuenca, y de la bifurcación de esta línea, que es en una localidad que se llama Motilla del Palancar, a Albacete, y muy recientemente, este mismo año, ha sido la inauguración del resto de la línea hasta Alicante, concretamente el tramo de Albacete a Alicante. Además, otros tramos más pequeños, como Orense-Santiago, o circunvalaciones de ciudades, como por ejemplo en el caso de Madrid, la circunvalación para los trenes que vienen de Valencia hacia el sur o de Barcelona hacia el sur. En España, al hablar del caso español, hay que hablar, también es algo que suele salir bastante, la cuestión de por qué España tiene tantas líneas de alta velocidad. Y en parte, claro, había que remontarse un poquito hacia atrás y pensar que en nuestras infraestructuras convencionales predominantemente son de concepción antigua y dominadas también por las dificultades orográficas en su construcción durante el siglo XIX y parte del siglo XX, y por supuesto también por la propia geografía del país: baja densidad de población. Y luego hay una cuestión, digamos, exógena, esas características naturales inevitables para nuestro país, como es la densidad o la orografía, que es la cuestión del ancho de vía, que ya trató, y bien por cierto, Ángel Maestro en la conferencia inaugural. Solo quiero referirme, como sabéis, la decisión de España, las líneas convencionales son de un ancho superior al del resto, de casi todo el resto de Europa, sobre todo de Europa occidental. Es lo que se llama el ancho ibérico, de 1.668 milímetros, frente al internacional de 1.435. En España se adoptó la decisión en su momento, en el siglo XIX, sin que haya que hacer otras lecturas, como nos explicó Ángel, y es bastante conocido. Se tomó esa decisión porque se pensó que en un país de las características orográficas de España y las dificultades en los trazados nacionales era más conveniente un ancho de vía superior que permitiera construir locomotoras más grandes, que por tanto tuvieran una caldera más grande, que por tanto pudieran admitir mayor carbón, más cantidad de agua y por consiguiente obtener potencias superiores. Después la experiencia demostró que no era necesariamente así, que un ancho de 1435, quizá también más barato de construir, podía producir las mismas prestaciones. Eso ha sido un problema pues que nos ha marcado desde entonces hasta ahora, y al que nos hemos tenido que adaptar de dos maneras. Ahora nuestra red de alta velocidad, en el año 92 se decidió que fuera en ancho internacional para poder conectarse con Europa en un futuro, que ya ha llegado.
Y por otra parte nos ha hecho también agudizar el ingenio, la innovación en España en materia de interoperabilidad, dicho sea en sentido general. Por eso España ha sido un país que siempre ha estado y está en vanguardia en materia de interoperabilidad. ¿Qué quiero decir con interoperabilidad? Las tecnologías de cambio de ancho de vía. Desde 1969 circulan trenes en España que cambian automáticamente de ancho de vía en la frontera sin tener que hacer transbordo, y eso es un logro español. También es verdad que, como decía, pues motivado por las circunstancias, pero lo cierto es que España es un país líder y en condiciones también de exportar esa tecnología. Está a punto de hacerlo, de hecho, en otros países que también tienen este problema del ancho de vía. Por ejemplo, los países de la antigua Unión Soviética, que tienen un ancho un tanto extraño de 1520 milímetros, o bueno, todos los países pues en Asia Central, en fin, en muchos países. Esta es nuestra red, bastante conocida en general. Es una red. Llama la atención a primera vista su carácter fuertemente radial. Normalmente este es un motivo de crítica muchas veces. Madrid, la posición de Madrid, bueno, eso en parte es verdad, pero también hay que reconocer pues que la geografía de España pues favorece el hecho de que haya una capitalidad con una posición central y que las líneas principales se dirijan hacia ahí. Desde Madrid, sobre todo hacia los puntos costeros, que son pues los puntos de mayor renta y los puntos que pueden dar salida o entrada a las producciones importadas o exportadas. Es decir, de Madrid ahora pues tenemos líneas de velocidad a Sevilla, Málaga, Alicante, Valencia, Barcelona y la frontera francesa, y a Valladolid como primera fase de una línea de alta velocidad que continuará toda la cordillera cantábrica, pero que de momento, de existir línea de alta velocidad no existir, pues ha permitido mejorar sustancialmente los tiempos de viaje. Otra parte se ve un tanto extraña sobre un mapa. Es esta línea de Coruña a Orense, pero que la vocación de esta línea es empalmar con Valladolid por vía Zamora y que haya un recorrido completo de alta velocidad también en esa dirección noroeste con la capital de España. Bien, pasamos ya, vamos a hablar de vías y de trenes. Esto es lo que decía antes, esto es un cuadro, bueno, no entraré tampoco en muchos detalles, pero bueno, esta es la flota de los trenes españoles de alta velocidad. Actualmente contamos con 229 trenes, en realidad contamos con 232. Hay dos que son prototipos, un prototipo de CAF y un prototipo de Talgo, que se están ya probando, pero que todavía no han tenido un desarrollo comercial y no circulan en servicio comercial. Y también hay un tren más, que es un tren de servicio interno de Adif, que es un tren de alta velocidad, que se llama Séneca y que sirve como tren laboratorio para la exploración y mantenimiento de la infraestructura. Actualmente tenemos la serie 100, que son los primeros trenes que se compraron en el año 92 y que ahora son los que van a hacer también buena parte del servicio que se inaugura este domingo entre Barcelona y Francia, concretamente entre Barcelona y Toulouse, Lyon y Madrid, Barcelona y Marsella, y también hacen los servicios de Madrid a Sevilla. Después vienen las familias 102 y 112, que son trenes Talgo Bombardier, que también se pueden ver frecuentemente pasar por Calatayud. Son trenes mixtos entre la empresa española Talgo y la en tiempos canadiense Bombardier, ahora es una multinacional que está en muchos sitios. Los 103 también, que son también un tren muy conocido en Calatayud, casi todos los servicios que paran aquí son de este tipo. Y debajo he puesto ya los trenes. Estos trenes de la parte de arriba son trenes que digamos que pueden circular a muy alta velocidad, al menos a 300 km por hora, aunque están preparados para circular a velocidades de hasta 350 km por hora, que de momento no se alcanzan por distintas razones que no vienen al caso. Y debajo he puesto otros trenes que son los trenes regionales de alta velocidad, 104, 114, que circulan a 250 km por hora, y los tres siguientes, 120, 121, 130, 730, que son trenes de ancho variable y de alta velocidad. Es decir, que utilizando los cambiadores de ancho extendidos por toda nuestra geografía nacional, pues hacen servicios por líneas de alta velocidad a 250 km por hora y después por líneas convencionales, un ancho de vía diferente, a velocidades de entre 160 y 200 km por hora, o lo que permita la infraestructura en cada caso. Si quiero referirme, el último tren abajo, 730 es un derivado de los 130, en el mote ferroviario, en el argot ferroviario se les llama patitos, que recuerdan eso, la cabeza de un pato. Estos trenes
sí que quiero destacarlo como una verdadera proeza de la tecnología ferroviaria y de la tecnología ferroviaria española. Son trenes, yo creo que es, bueno, no creo, lo afirmo rotundamente, son los trenes más polivalentes que existen en el mundo. Un tren 730 es un tren dotado de cambio de ancho automático, es decir, que puede circular por un ancho de vía o por otro. Es un tren también bitensión, es decir, puede circular bajo catenaria a 3.000 voltios en corriente continua o a 25.000 voltios 50 hercios en corriente alterna. Y es también dual en cuanto a su modo de tracción, es decir, puede ser diésel o eléctrico, o sea que es 3 veces dual. ¿Ha habido trenes duales? Sí, los hay. Hay trenes que son bitensión y que son bimodo, diésel o eléctricos, en Francia, en Estados Unidos, en Suecia. Hay tractores que son eléctricos o diésel en Suiza. Hay alguna cosilla también en Estados Unidos, pero ninguno es como este tren español. Y este tren español, claro, permite extender los beneficios de la alta velocidad a lugares que no tienen líneas de alta velocidad y a lugares que no solo no tienen líneas de alta velocidad, sino que no tienen líneas electrificadas. Por ejemplo, el caso de Madrid-Galicia. Bueno, y aquí, para distinguirlos en medio de tanta faramalla de letras, pues los podemos ver. Arriba a la izquierda, el tren serie C, el 102, Pato, no lo he dicho, también bastante conocido y bastante reconocible por la forma de su morro. El 103, el que decía que pasa muy frecuentemente por aquí y para también conocido, menos frecuentemente como Delfín, porque parece que su forma lo recuerda, ¿no? Ese aerodinamismo propio de los mamíferos acuáticos y de los trenes de alta velocidad. Aquí tenemos un 120, tren de ancho variable, en la estación de Pamplona. Aquí tenemos un 130, un patito, es un heredero, el hermano pequeño, el pato pequeño, relacionado con el de arriba, por eso es lo de patito. Y este es el tren, la versión solamente eléctrica, y esta es la versión dual, triplemente dual que he citado, la serie 730. El híbrido entre los híbridos. Como veis, lleva el vehículo que lleva detrás de la locomotora, de la cabeza tractora, es un furgón generador. Bueno, quizá, yo creo que todos os acordaréis mejor, ninguna dificultad. Debajo, un 104, un 114, en la estación de Calatayud, por cierto, cuando hacían un servicio, digamos, aislado, avant, entre Zaragoza y Calatayud, que ahora se presta a bordo de trenes que van de Barcelona a Madrid. Y finalmente un tren 121, que es gemelo de estos, pero esta es una versión de larga distancia, equipada con cafetería, con primera y segunda clase, y la otra es una versión, digamos, más regional, con clase única. Y bueno, sobre estas infraestructuras y con estos trenes, ¿qué servicios se prestan en España? Para poder calibrar un poco en qué posición, cuál es nuestra posición real en Europa o en el mundo, aparte ya de la cifra fría de los 2.300 kilómetros de alta velocidad, que, bueno, en frío o en caliente es una cifra elevadísima. Bien, en España se prestan diariamente, en un día ordinario, en un día laborable ordinario, como para el resto de países que voy a citar, unos 350 servicios diarios de alta velocidad, contando una velocidad mínima de 220-250 kilómetros por hora, que llegan hasta los 300 kilómetros por hora, que hoy por hoy es la velocidad máxima admitida en nuestros ferrocarriles. Los podríamos clasificar en 3 tipos, estos servicios de muy alta velocidad. Por una parte, los servicios AVE, el acrónimo de Alta Velocidad Española, un ingenioso nombre que se puso en su momento en el año 92. Y hay muchos servicios radiales, pues Valladolid, Barcelona, Zaragoza, Barcelona, Huesca, Figueras, los internacionales que he citado antes, Alicante, Málaga, Sevilla, etcétera. Hay otros servicios transversales, algunos que pasan por Madrid, pasantes, por ejemplo, uno que pasa por aquí, el que cogeré yo luego y algunas otras personas para volver a Zaragoza, que viene de Alicante y pasa por Madrid y va hasta Huesca, u otros como por ejemplo otro parecido que también para en Calatayud, que viene de Sevilla, pasa por Madrid y llega a Zaragoza. Y finalmente hay otro pequeño segmento de trenes de alta velocidad española, que son trenes transversales que no entran en Madrid, que son los Barcelona-Sevilla, Barcelona-Málaga y Valencia-Sevilla. Eso en los días laborables normales. Normalmente en temporada alta pues hay otros servicios adicionales y tal, pero bueno, no nos referimos a esos. A continuación, la siguiente categoría serían los trenes denominados comercialmente como Alvia, puesto mal esa E Intercity, que son trenes que circulan a velocidades máximas de 250 por hora y lo hacen exclusivamente por líneas de alta velocidad o bien por líneas de alta velocidad y ancho convencional, porque todos ellos tienen en común que están dotados de dispositivos de cambio de ancho
para lo que se utilizan los cambiadores de ancho que hay distribuidos por la geografía española. Y aquí tenemos pues una gran variedad de servicios, también de Madrid a Galicia, de Madrid a Asturias, de Madrid a Cantabria, de Madrid al País Vasco, de Madrid a La Rioja, de Madrid a Navarra, de Castellón y Valencia a Barcelona, de Madrid a Cádiz, de Madrid a Huelva, y también otros transversales como los de Barcelona a Galicia, a Asturias, a Valladolid, al País Vasco, entre otros. Habréis observado que quizá que faltan otros. Hay trenes que no he puesto por lo que he dicho de la precisión de que fueran trenes de velocidades de al menos 250 km por hora. Hay otros trenes, por ejemplo, de Madrid a Granada o de Madrid a Algeciras o de Barcelona a Galicia nocturno, que circulan solo entre comillas, a 200 km por hora, pero los he excluido de este análisis por las razones que he tratado de explicar antes. Y finalmente hay otra gama de servicios de alta velocidad, que son los servicios Avant, que se prestan por sí mismos a velocidades de 220-250 o en algunos casos cuando se comparte un tren de larga distancia con un tren Avant, como es el caso de Zaragoza-Calatayud, que se presta con trenes AVE, o sea, con un cupo de plazas dentro de trenes AVE de Barcelona a Madrid o de Figueras y Barcelona a Madrid, que circulan a velocidades superiores a 300 por hora. En este caso son servicios pues, de corta distancia, de Madrid a Valladolid, a Segovia, Toledo, Puerto Llano, Coruña, Santiago, Orense, en el circuito gallego o en el circuito andaluz en Sevilla, Córdoba o Sevilla, Córdoba, Málaga, en este caso exclusivamente por infraestructuras de alta velocidad. Bien, vamos ya a Francia. Una foto muy bonita que no es mía, es de un muy buen amigo de Réseau Ferré de France. Y este es uno de los viaductos más imponentes, el viaducto de la Grenette. Está entre Valence y Marsella, en el sureste de Francia, más o menos. Y es una composición, si os fijáis, una composición doble de trenes de 2 pisos. O sea, en este tren caben 1.028 viajeros. Ya, esto lo digo para que os vayáis haciendo una idea de que en otros países, como Francia, con gran tradición ferroviaria y de alta velocidad ferroviaria, de uso del tren y también de la alta velocidad que empezó allí en el año 1981, pues la alta velocidad es un sistema de transporte pues corriente, considerado bastante normal. Voy a seguir una estructura similar a lo que he apuntado con España. Primero hablaremos de las infraestructuras, en el caso de francés, sin detenernos tampoco demasiado. Como decía, aunque a veces se dice, ¿cuál fue el primer país en tener alta velocidad en el mundo? Y dice, Japón. Bueno, eso es verdad en parte. Japón empezó en 1964 construyendo unas líneas exclusivas con varios de los parámetros que he citado antes. Pero en realidad sus trenes circulaban solo, los famosos trenes bala, Shinkansen, circulaban solo en aquel momento y hasta finales de siglo a una velocidad solo, entre comillas otra vez solo, de 210 km por hora, lo cual pues lo alejaría un poco de la conceptualización que hacía antes de velocidades más altas. Bien, en realidad, cuando empieza la alta velocidad, velocidades de superiores a 250, es en Francia, en 1981, cuando se construye la línea del sudeste que va de París a Lyon. Es una línea de cerca de 500 kilómetros por la que se circula inicialmente a 260. Unos pocos meses después ya se eleva a 270 ante el buen comportamiento de los trenes y de la infraestructura. Y pocos años después ya se eleva a 300 kilómetros por hora. El éxito es atronador, funciona muy bien y revoluciona Francia y la imagen que el ferrocarril francés proyecta al mundo. Y se siguen construyendo otras líneas. La siguiente es la línea del Atlántico, que se dirige hacia el suroeste, en dirección Tours y Burdeos, y también con extensiones por línea convencional, pues por ejemplo hasta Irún o hasta Toulouse o a muchas localidades en Francia. Después continúa con la línea norte, que comunica París con una de las más grandes ciudades de Francia, como es Lille, y también muy pronto permite las primeras conexiones también internacionales con Bruselas y otras ciudades de Bélgica y de Holanda y de otros países. Después, al mismo tiempo que esta línea de norte se construye la circunvalación de París. París es una gran ciudad y haciendo una línea de circunvalación es posible que además en un país tan centralizado como es Francia empiece a haber servicios digamos transversales, Provence, como llaman en Francia, que van de una ciudad a otra francesa sin pasar necesariamente por París. Bueno,
sí que sirve en París de algún modo porque hay estaciones en esta circunvalación de París, por ejemplo, alguna muy conocida, que es Marne-la-Vallée-Chessy, que es la estación de Euro Disney, o la estación del aeropuerto Charles de Gaulle, o la estación de Massy-TGV, que es una estación que está al sur de París. Pero así, eso permite hacer servicios pues, de Bruselas o desde Lille hasta Burdeos, desde Lille a Lyon o a Marsella o a Niza, y más adelante, con la inauguración de otras líneas, pues otros servicios pues, en dirección este-oeste, por ejemplo, de Burdeos o de Rennes o de Nantes a Estrasburgo, por ejemplo, a Mulhouse o a Basilea, incluso en Suiza. A continuación sigue la línea Rodano-Alpes, que es una prolongación de la primera línea del sudeste, y a su vez esa línea será continuada por la línea Mediterráneo, que completa la conexión entre París y Marsella, de alrededor de 750 km por hora, permitiendo también un salto cualitativo muy importante. A esa línea es a la que pertenece el viaducto que salía en la foto que cito. Después el ritmo se ha ralentizado precisamente por el coste y por la relación coste-beneficio a la que me refería, y en la que no nos detendremos demasiado porque sería objeto de otra intervención. Como digo, ya se ralentiza el programa. Después viene la línea del este, una zona que había quedado fuera del circuito de alta velocidad ferroviaria, es decir, la línea que va hacia Estrasburgo, a las regiones francesas de Alsacia y Lorena, y también al sur de Alemania, a Stuttgart, a Múnich, y también, siguiendo esa ruta, se acorta tiempo para llegar a las ciudades suizas del norte como Basilea o Zúrich. Y finalmente la última inauguración francesa ha sido el primer ramal de los tres que se prevén de la línea Rin-Ródano, que es una línea transversal en la zona de Borgoña, Franco Condado, al este de Francia, ya en la frontera con Suiza y muy cerca de Alemania, que permite también mejorar mucho la velocidad y los tiempos de viaje en servicios transversales que van desde Alsacia o desde Alemania o desde Suiza hacia el sur de Francia. Hacia el sur, incluso al oeste de Francia, por ejemplo a Burdeos, a Toulouse, a Perpiñán, a Montpellier, a Niza, a Marsella. Actualmente tienen 2.000 kilómetros y el programa de alta velocidad francés pues se ha ralentizado porque entienden que las siguientes líneas, hay algunas que están previstas y en las que se está trabajando, por ejemplo algunas que continúan a España, el enlace entre Montpellier y Nîmes, que permitiría ya un enlace completo de alta velocidad entre Barcelona y numerosas ciudades francesas hasta París. También hay un proyecto de continuar la línea desde Tours a Burdeos y desde Burdeos hacia la frontera española y a Vitoria, y algunos otros proyectos de modernización, construcción de nuevas líneas, pero ya mucho más modestos. Aquí es donde vino el despegue español. En España pues se optó por un modelo diferente, de que el ferrocarril lo que tenía era verdaderamente pujante, era el ferrocarril de alta velocidad, y lo que se inició es una carrera en la que hemos llegado a superar Francia, en el que Francia siempre ha sido una referencia en velocidad ferroviaria. Tiene en su haber, pues fue el primer país en donde se circuló comercialmente a 200 kilómetros por hora desde el año 66, me parece que es, con el tren Le Capitole de París a Toulouse. Es un tren donde tradicionalmente se han batido los récords más asombrosos de velocidad. Por ejemplo, no me resisto a citar el de 1955 con dos locomotoras pues que aquí circularon hasta los años 80, las 7600, los que son ferroviarios quizás las conozcan. Una locomotora hermana pues llegó a circular a 331 kilómetros por hora, nada menos. Después los TGV prototipos, primero con turbina de gas y después ya eléctricos, llegaron a circular a 380, a 480 kilómetros por hora, hasta llegar a las velocidades que he citado antes de 515 y la actual, que es el récord del mundo, de 575 kilómetros por hora. Bueno, aquí un mapa que explica un poquito mejor esto que estaba explicando. La línea de París al sudeste, a Lyon, su prolongación hasta Marsella. A continuación, la línea del Atlántico, hasta la bifurcación Courtalin, a Le Mans y a Tours. La línea del norte, hacia Lille, y luego también por el túnel del Canal, hacia el Reino Unido y también después hacia Bélgica. La línea del este, hacia Estrasburgo y Alemania. Y finalmente la línea Rin-Ródano, que es esta transversal que les decía, que vista así parece que no sirve para nada, pero claro, sirve para acortar los recorridos de un montón de relaciones. Bueno, y también se me olvidaba el pequeño tramo que va desde Perpiñán hasta el túnel de Le Perthus, que es la frontera entre España y Francia, y lo que ahora va a permitir también en buena medida estos servicios internacionales nuevos que se van a abrir.
Trenes franceses. Aquí el mayor esfuerzo que he tenido que hacer ha sido comprimir la diapositiva. Como veis, hay una variedad inmensa de trenes de todas las características. El primero, pues el tren de las ramas sudeste bicorriente, es decir, a 1500 y 25.000 voltios. Las tricorrientes, que son aptas para ir a Suiza, que tienen una tensión diferente. Las sudeste renovadas, la post, que son las ramas postales, que no para viajeros, caso único en el mundo. Las ramas Réseau, ideadas inicialmente para servicios sin pasar por París. Las ramas Réseau cuadricorriente, o sea, aptas para Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. PDK, esas iniciales son las de París, Bruselas, Colonia en alemán, Köln y Ámsterdam. También el que también he citado antes, los trenes Eurostar, TMST, Transmanche Supertrain, como se llamaban inicialmente. NOL significa, NOL es una pequeña serie de trenes que circulan como servicios regionales de alta velocidad en Francia. Y duplex son los trenes de 2 pisos que desde el año 95 que se empezaron a construir, generando una revolución, un nuevo concepto revolucionario en el transporte de viajeros por alta velocidad. Y desde entonces el éxito de estos trenes, su mayor productividad y aprovechamiento de las plazas disponibles, permite que con la misma longitud un tren pueda transportar aproximadamente el 30-40% más de viajeros, con lo cual la productividad es muy importante en un país donde el tráfico es muy intenso. A partir de ahí han venido distintas variaciones también sobre estos trenes duplex y otros que POS que he nombrado antes, el que va diseñado inicialmente para ir a Francia, a Alemania y a Suiza, y distintas variedades de los duplex. Este Daisy, que no se refiere a los dibujos animados, sino que quiere decir duplex asíncron, el tipo de tracción, RTMS. RTMS es el sistema de interoperabilidad europeo que se va imponiendo poco a poco para toda Europa. Y a continuación los Euroduplex, bicorriente y tricorriente, uno de los cuales, la familia, la penúltima columna, son los trenes que ahora, a partir de este 15 de noviembre, nos van a tardar un poquito más, pero en muy poco tiempo serán los trenes que circularán entre España y Francia. Aquí pues unas fotos de lo mismo. Aquí la primera imagen de los trenes TGV franceses, su característica decoración naranja que duró durante mucho tiempo. Aquí el mismo tren renovado con el actual esquema corporativo de los ferrocarriles franceses. A continuación ven una rama postal. Una rama Réseau, una de alta velocidad similar a los Eurostar. Esta es el tren, el 4402, que batió el récord de velocidad de 575 km por hora, que ahora sigue circulando, haciendo servicios comerciales, pero han tenido el buen gusto de conservar una decoración que recuerda a aquella proeza tecnológica que se logró alcanzar esa velocidad. Y ya distintas familias de los trenes de 2 pisos. Y en cuanto a los servicios, recordad que en España hemos hablado de que son unos 350 servicios aproximadamente diarios. En el caso de Francia pasamos a 1000 servicios aproximadamente diarios de alta velocidad. Estos servicios se prestan. Es verdad también que en Francia, en Alemania, en otros países no han tenido la dificultad que nosotros tenemos con el ancho de vía. Entonces el mismo tren de alta velocidad que circula a 300, al llegar a cualquier estación e incorporarse a una línea convencional, simplemente reduce la velocidad y ya está. No tiene que haber un cambiador de ancho y un desarrollo tecnológico que permita ese cambio de ancho. Entonces, es más fácil también operar así que en las condiciones españolas, eso también hay que decirlo. Pero ahí quedan estas cifras. También hay que tener en cuenta que Francia es un país de una orografía mucho más amigable que la española, con ciudades más grandes y con mayor población que España. Y como decía también, pues hay una tradición secular de considerar a la SNCF como algo más propio. Yo creo que en ese sentido también Renfe y Adif va cambiando esa percepción, ¿no?, de algo vetusto, obsoleto y que se retrasa por algo mucho más moderno. En general, los servicios TGV, la etiqueta TGV sirve para todos estos trenes, tren à grande vitesse, no lo he dicho. Hay TGVs nacionales, hay TGVs internacionales compartidos con Bélgica, Italia y fronterizos, es decir, trenes que van a la frontera, a Irún, o que van a Ventimiglia, a la frontera con Italia, o que van a Ginebra, o que van
bueno, ya Estrasburgo, Mulhouse podría ser también considerado trenes fronterizos, y otros que mediante acuerdos con sociedades ferroviarias vecinas pues circulan el grueso de su recorrido por la red francesa, pero penetran en otros países. Por ejemplo, desde Bélgica, desde Bruselas hay numerosos servicios, luego los citaré someramente, a muchas ciudades francesas, por ejemplo a Perpiñán, a Toulouse, a Marsella, a Toulon, a Burdeos, a muchísimos sitios. Y en el caso de Italia hay servicios, 3 concretamente cada día, de ida y de vuelta, de París a Turín y Milán. Además de estos, son simplemente acuerdos entre las redes madre, digamos, hay otros compartidos entre la SNCF y sociedades multinacionales, que son en este momento Liria, que es una sociedad que explota los trenes entre Francia y Suiza, Zúrich, Basilea, Berna, Brieg, Interlaken y Ginebra. La sociedad Aleo, que es la sociedad que explota los trenes entre Francia y Alemania, concretamente entre París y Frankfurt, y París, Stuttgart y Múnich. Y luego la sociedad que va a empezar a operar el día 15, este domingo, que de momento tiene un nombre francamente anticomercial, se llama Renfe SNCF en Coopération. Es un nombre largo y un tanto extraño, ¿no? Pero bueno, supongo que una posibilidad es que se llame Elipsos, como se llamaban los trenes internacionales que unían Francia y España hasta la semana pasada, pero eso lo están decidiendo, es una cuestión de estrategia comercial y de publicistas. Y además hay 2 marcas que no me resisto a nombrar, que son IDTGV y Ouigo. Estos son iniciativas muy punteras de los ferrocarriles franceses. IDTGV ya tiene unos años, creo que empezó en 2006-2007, y fue un primer ensayo de operar trenes de alta velocidad a bajo coste. En cierto modo, a semejanza de las compañías de bajo coste, Virgin, Ryanair, EasyJet, etc. Y son solo con venta por internet, destinada a un segmento de viajeros más joven, y con unos servicios hasta entonces inéditos, que todavía persisten, por cierto. Por ejemplo, los trenes IDTGV, lo digo como comentario que creo que les resultará curioso, disponen de una zona que se llama ID-Zen y ID-Zap. ID-Zen quiere decir Zen, la filosofía Zen, o relajación, descanso, silencio. No se puede utilizar el móvil, no se puede utilizar, en fin, no se puede hablar a voces, no se puede utilizar el móvil, no, porque ahí se va a descansar. Incluso proporcionan unas mascarillas de estas refrigeradas para ponerse en los ojos para quien quiera dormir. Y luego está la zona ID-Zap, zapeo, que es para la clientela que quiere, dicho claramente, que quiere marcha, vamos. Entonces ahí se puede hacer todo, se puede jugar a las cartas, se puede bailar, hay discotecas móviles, y en estos trenes pues incluso se alquilan, se ofrecen servicios por parte de TGV para, no sé, un peluquero, un masajista que quiere operar en la ruta París-Marsella, dando masajes y cobrándolos, claro. Una iniciativa innovadora que ha funcionado muy bien. Pero SNCF aún no ha tenido bastante, y el último paso, empezó el año pasado, es la Ouigo. Esto es como, se hace ahora bastante publicidad, es en francés oui, go, francés, sí, vamos, ¿no? Como se lee es we go, que en inglés también es we, nosotros go, nosotros vamos, viajamos, salimos, ¿no? Y este sí que es una filosofía total del bajo coste aeronáutico. Aquí los trenes operan en estaciones que no están situadas en el centro de París por su saturación, es decir, salen de la estación de Marne-la-Vallée-Chessy, se dirigen a distintos puntos de Francia y se han equipado unas ramas de 2 pisos especialmente a las que se les han suprimido los asientos de primera clase y la cafetería para que tenga un mayor número de plazas, aproximadamente un 25% más de plazas que los otros. Tienen rotaciones muy rápidas, si se quiere llevar un bulto grande hay que pagar por él, si se quiere una toma eléctrica para el teléfono, para el portátil, hay que pagar por ella, un poco la filosofía del bajo coste. Bien, pasamos a Alemania, voy a acelerar un poquito. Una foto difícil de captar. Yo en todos esos viajes que citaba Javier, pues solo lo he conseguido una vez y he estado muchas veces en Alemania. Es una foto de familia, los 3 trenes de muy alta velocidad alemana. A la izquierda un IC3, el más moderno, a la derecha un IC1, primera generación, y a la derecha del todo un IC2. Podría haber sido 321, pero bueno, no fue así. Creo que si se lo hubiera dicho les podría haber engañado, pero no sería honesto por mi parte porque el del centro es el 1 y no el 2.
Y esto es la estación de Colonia. Lo mismo, infraestructuras. Alemania tiene unas peculiaridades que cito aquí en el primer párrafo: la construcción condicionada por cuestiones políticas, ecología y unificación. Bueno, la red alemana se empieza a constituir en los años 90. La primera línea es de 1991 entre Hannover y Duisburg. Y siempre con los perfiles favorables que tiene Alemania para el ferrocarril, las líneas de alta velocidad, el desarrollo, el que solo tenga entre comillas también, 1.250 kilómetros, se debe a que las líneas alemanas de alta velocidad han resultado tradicionalmente extremadamente costosas. Y resultaron pues porque en aquel momento político en Alemania pues prevalecieron de manera muy importante consideraciones ecológicas o a veces francamente pseudoecológicas, y que lo encarecieron y las ralentizaron enormemente hasta nuestros días, obligando pues a hacer numerosas obras de fábrica de gran envergadura, túneles, viaductos, que a veces son necesarios, por supuesto, pero a veces pues quizá, no sé, se podrían haber evitado o limitado, y eso hubiera abaratado muchísimo los costes y hubiera podido aumentar la cantidad de líneas que ofrece el país alemán. Alemania es un país muy peculiar también porque es un país más pequeño que España, más pequeño que Francia, notablemente más pequeño, alrededor de 360.000 kilómetros cuadrados frente a los 505.000 de España, y mucho más poblado aún que Alemania. Ahora mismo, desde la unificación, pues tiene unos 82 millones de habitantes aproximadamente. Entonces, aquí la estructura de la red, como veremos, es muy diferente a la española o a la francesa, mucho menos radial y mucho más mallada, porque hay ciudades grandes e importantes distribuidas por toda Alemania. Finalmente, las líneas de alta velocidad alemanas, aquí es donde empezamos a hacer alguna excepción con lo que decía antes de las consideraciones metodológicas de qué velocidad consideramos o cuál no. En Alemania hay dos tipos de líneas. Como veis, las líneas NBS. NBS significa Neubaustrecke, significa líneas de nueva construcción, o sea, construidas expresamente para muy altas velocidades, de 250 a 300 kilómetros por hora, con otras acondicionadas con mayor envergadura que una línea normal, que son las Ausbaustrecke, que es las ABS, que son líneas acondicionadas para velocidades de 230 kilómetros por hora. Bueno, hay una línea de esas características que he incluido en el estudio porque sus características constructivas responden a esas características que he citado antes. Y además unen dos ciudades de la importancia de Hamburgo y Berlín. Bueno, veis, hay una red, aquí la veremos mejor. Vista así, bueno, además es que aquí está con colores que indican las velocidades máximas alcanzadas. Bueno, en este caso, las que nos interesan son las que están en color rosa. Bueno, estas de aquí, esta es la línea de Hannover a Duisburg, de Mannheim a Stuttgart, de Colonia a Frankfurt, y distintos tramos de Berlín a Hannover, y también esta que está empezando de Leipzig a Grovers, que es una línea que continuará hasta Nuremberg, y esta que ya está construida también de Nuremberg a Ingolstadt, ya muy cerca de Múnich. ¿Por qué tienen este trazado tan aparentemente anárquico? Pues porque hay muchas ciudades alemanas muy grandes distribuidas por todo el territorio. Es que tenemos en esta parte, por ejemplo, Colonia y toda la cuenca del Ruhr, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, muchísimas ciudades grandes. Al norte, Hamburgo, Bremen, Hannover, Lübeck, Kiel, etc. Al sur, el gran estado de Baviera, con Múnich, Nuremberg, Ulm, Augsburg, Stuttgart también, en fin. La densidad es tan grande que es conveniente hacer líneas ferroviarias que permitan mejorar los tiempos de viaje en conexiones de un tipo mallado. O sea, no es solo para ir de norte a sur o de este a oeste, no, es que la movilidad germana es en todas las direcciones, y por tanto era más conveniente distribuirla en tramos más cortos que en grandes líneas que implicaran solo una radialidad. Contra trenes alemanes, pues antes creo que no lo he citado. En Francia actualmente, algunos trenes de fabricación, hay más de 500 trenes en servicio, unos 540 aproximadamente. En el caso alemán hay 240 más 17 que están en construcción, ya hay entregado uno, que son de las familias que decía. ICE, que significa Intercity Express, de la generación 1, 2, 3. PBK es los trenes que decía antes, de París a Colonia. IC3MF quiere decir que son trenes politensión que pueden circular a Bélgica, a Francia y a Holanda.
Y tienen también unas familias de trenes, las dos últimas columnas, que son los ICE T7 o T5, de 7 coches o de 5 coches, que son trenes Intercity Express pendulares que alcanzan los 230 km por hora. Por lo tanto, sería un poquito dudoso incluirlos en esta nómina, pero he pensado que era lo adecuado. Y aquí los tenemos como son: IC1, IC2, IC3, IC3 multifrecuencia en la estación de Ámsterdam. Y estos son los Intercity pendulares. Este es un servicio que va desde Frankfurt hasta Viena, y este es el último, es el tren que se está construyendo actualmente. Y en cuanto a los servicios, pues en fin, lo que más o menos citaba antes. Todas estas líneas de colores indican, normalmente un trazo continuo, indica que es una relación horaria. Por ejemplo, el tramo rosa que va desde Berlín hasta Colonia, quiere decir que en esa relación hay un tren de alta velocidad Intercity Expreso cada hora. Pero es que, si os fijáis en esta relación, que va desde Colonia, con prolongaciones hasta el norte, todo el valle del Ruhr y el valle del Rin a continuación, hasta Frankfurt, para después dividirse hacia Stuttgart, o hacia Múnich, o hacia Nuremberg y hacia Austria, hay varias relaciones horarias o bihorarias. Quiere decir que es que hay trenes de alta velocidad entre muchísimas ciudades alemanas que circulan con la cadencia de cercanías prácticamente. Es lo más cercano al modelo japonés. Uno puede ir de Colonia a Frankfurt pues prácticamente cada 20 minutos en un tren de alta velocidad, lo cual pues es francamente asombroso. Y eso que solo, como pueden leer aquí también, solo hay otra vez vuelvo a utilizar las comillas, unos 500 servicios de alta velocidad. También es cierto eso, que es una red con menos kilómetros, como hemos visto, y en la que hay también una enorme densidad y un gran número de kilómetros que se pueden recorrer a velocidades más bajas, es decir, hasta 200 kilómetros por hora, y que, digamos que la parte principal del tronco la forman las líneas de alta velocidad, y a partir de ahí sus afluentes de velocidad considerable, como son 200 kilómetros por hora u otras. Entonces, ¿tiene menos kilómetros de alta velocidad? No tiene muchos, es cierto, pero ¿podemos decir que el servicio ferroviario alemán tenga que envidiarle a muchos servicios ferroviarios del mundo? Pues en absoluto. Además, igual que en el caso de Francia, hay numerosas penetraciones internacionales de los trenes de alta velocidad germanos, por ejemplo a Francia con la sociedad que nombraba antes, ALEO, o a Bélgica, o a los Países Bajos, o a Dinamarca con un curioso modelo también de tren Intercity Express diésel que alcanza los 200 km por hora, y por supuesto a Austria y Suiza, que desde el punto de vista ferroviario son países equiparables a Alemania. Pasamos a Italia. Aquí tenemos un tren Frecciarossa en la línea de Florencia a Bolonia, si no me equivoco, y su red. La red de Italia, volvemos un poquito a unas características más claramente definidas, como era el caso de España o de Francia. Se constituye una gran espina dorsal longitudinal que va desde Turín y Milán, por Bolonia, Florencia, Roma hasta Nápoles, y en el desarrollo ulterior de la red se prevé que tenga una forma de T. Este sería el palo largo de la T, de Nápoles a Milán y Turín, y la T sería una línea transversal que uniría Turín y Milán con Venecia. Hay varios tramos en construcción, generalmente a velocidades de 220 km por hora aproximadamente, pero ese será el esquema. Y aquí lo mismo que en otros países. Hay trenes por las líneas de alta velocidad solo por esas líneas, y otros que pasan a otras líneas que circulan a velocidades de entre 160 y 200, pues por ejemplo hasta la región de Calabria, a Reggio di Calabria, a Gioia Tauro, a Lamezia Terme, o en la zona de la Puglia a Bari, a Foggia, Lecce, etcétera, a otras ciudades. Actualmente tienen 882 kilómetros de alta velocidad. Si añadiéramos otros 53 a 220, pues sumarían 935, que es una línea Roma-Florencia que no hay que olvidar, cuando a veces, no sé, yo a veces oigo como que se desprecia un poco lo italiano. Es verdad que ha decaído un poquito en los últimos años, pero cuidado que la línea Roma-Florencia, la llamada en su momento la directísima, es de 1977-78, una línea ya que se podía recorrer a 250 km por hora. En su momento era lo más moderno de Europa. Ahora se ha quedado desfasado porque la tensión a la que está pues no permite velocidades superiores a 250 km por hora, y se está reelectrificando y renovando para que permita velocidades superiores. Después de aquella época,
pues se han abierto recientemente, en lo que llevamos de milenio, nuevas líneas entre Milán-Turín, Milán-Bolonia, Bolonia-Florencia, Roma-Nápoles, con una extensión a Salerno a velocidad más baja, y otras de esa T que decía, del palo de la T, entre Trevello y Brescia, la línea Milán y Venecia, y otros tramos entre la estación de Padua y Mestre, y Melzo y Trevello. Y una peculiaridad que también hay que destacar es que sobre la red de Rete Ferroviaria Italiana operan dos operadores. Es un caso único en Europa. Está la Trenitalia, que es el operador oficial, la Renfe italiana, y NTV, que significa Nuevo Trasporto Viaggiatori, que es el primer operador privado que opera desde hace 2 años y sobre las líneas de alta velocidad italiana, y con notable éxito además. Trenes italianos. ETR es una manera bastante conocida de conocer a estos trenes. Electrotreno rápido significa, hay de distintas familias, desde los años 90 hasta ahora mismo. Trenes pendulares generalmente, porque la orografía italiana también es difícil. Finalmente el tren de alta velocidad puro en la penúltima casilla, en la serie 500, y en la última, habéis visto, el operador es NTV, Nuevo Trasporto Viaggiatori, con su modelo Italo, que circula, como digo, con gran éxito. Actualmente tienen 103 trenes Trenitalia, más 25 NTV, 10 que se están en opción y 103 que se están construyendo para Trenitalia. Y estos son los trenes italianos. El primer modelo que se construyó, el primer Pendolino, arriba a la izquierda, que al principio llegó a circular a 250 km por hora, ahora está limitado a 200, y después pues sucesivas variantes tecnológicas que han evolucionado durante los años, hasta llegar al último modelo, que es este de aquí abajo. Y este es el tren Italo de la operadora privada Nuevo Trasporto Viaggiatori. Bien, esta es la red más o menos y el tipo de servicios, unos 400 servicios diarios de alta velocidad, y la mayor parte operados por Trenitalia, con la etiqueta comercial de Freccia Rosa, que son los trenes que circulan a 300 km por hora, Freccia Argento, flecha de plata, ¿no? Que circulan a 250, y otra gama que no la he puesto porque no entra en este estudio, que es Freccia Bianca, que circulan a 200 km por hora. Y finalmente el logo de la nueva compañía, NTV, con su nombre comercial Italo, y el enganche comercial bastante expresivo. Finalmente puoi scegliere, finalmente puede escoger, o sea, deje de estar sometido a la tiranía, entre comillas, de Trenitalia, y elija entre otro operador. Quizá por ahí vayan las cosas en España y en otros países, naturalmente. Bélgica y Países Bajos los he unido. Bélgica tiene 194 kilómetros, lo cual parece poco, pero es muy meritorio al tratarse de un país pues pequeño y también con alta densidad de población y un ferrocarril muy desarrollado. Las líneas, la línea sur, que es la que enlaza con Francia, tiene una línea hacia el este, hacia Alemania, y otra hacia el norte, que empalma con la línea holandesa Sud, que va desde el aeropuerto de Schiphol a Amberes. En los Países Bajos hay 100 kilómetros y está completamente determinado por la extensión pequeña de estos países, la alta densidad de población, y es un sistema complementario de redes convencionales que funcionan extraordinariamente bien para cualquiera que haya estado en estos países. En Bélgica particularmente está determinado por su posición de paso, por los numerosos servicios que hay que pasan por Bélgica pero que se dirigen a otros destinos, por ejemplo a Ámsterdam o a Alemania. Estos servicios en estos países pues se prestan alrededor de 120 en Bélgica y 30 en los Países Bajos, que deberían ser 160 y 100 por un fiasco enorme. En la línea holandesa de alta velocidad lleva varios años en servicio, pero el pedido de trenes que se hizo a la sociedad italiana Ansaldo Breda, que son estos trenes de aquí, pues llevan un retraso descomunal de unos 5 o 6 años desde que se entregaron, con continuos fallos de puesta a punto y defectos de todo tipo. Finalmente, en diciembre del año pasado se pusieron en un servicio horario de Bruselas a Ámsterdam, que fracasó a las pocas semanas y hubo que suspenderlo porque había averías de todo tipo. Bueno, aquí hay un litigio enorme entre los gobiernos belga y holandés y la sociedad esta italiana, y que nadie sabe cómo va a acabar, pero mal, porque claro, las pérdidas de Holanda, sobre todo de la Unión Holandesa, son millonarias. Además, en Bélgica y Holanda se ofrecen servicios Eurostar de Bruselas a Londres, TGV, los que he citado antes, de Bruselas a numerosas ciudades francesas, y ICE alemanes a Frankfurt y a Colonia, e incluso pasando por Alemania hasta Basilea en Suiza.
El resto de Europa no tenemos muchos más países. El Reino Unido, con la línea que viene desde Francia, por el túnel del Canal de la Mancha, con 107 kilómetros por hora, que tiene dos tramos que se inauguraron en 2003-2007, la CTRL1 y CTRL2, que significa Channel Tunnel Rail Link, y que se construyó en distintas épocas y que ha permitido pues acortar los tiempos de viajes, que ahora son pues de 2 horas de Bruselas a Londres y de 2 horas y cuarto desde París. Suiza también merece estar en este club porque tiene una línea, una pequeña línea, un pequeño tramo de 35 kilómetros que se recorren a 250, pero muchos otros a 200, y un ferrocarril que me atrevo a calificar como el más eficiente del mundo, pese a no tener alta velocidad, también por sus dimensiones y sus características. Y el último en unirse a este club es Austria, que ha alquilado 3 trenes alemanes ICE y tiene también 67 ramas Railjet, que son estas que están aquí. Esto es en la estación de Budapest, que hace servicios pues entre Hungría y Austria hasta Suiza, Alemania, en fin, multinacionales que circulan a 230 kilómetros por hora. Ya están ahí un poco en este límite. Este del centro es un tren suizo de alta velocidad que comunica Basilea y Ginebra con Milán, y estos son unos trenes regionales de alta velocidad británicos que circulan a 225 kilómetros por hora. Además de países, hay que referirse a sociedades multinacionales. La sociedad Eurostar, que es una sociedad que se encarga de la explotación de los trenes que utilizan el Canal de la Mancha, no solo los de alta velocidad de París y Bruselas a Londres, sino también trenes que transportan coches y camiones por el Canal de la Mancha. No sé si alguien los ha utilizado. Y la sociedad Thalys, que es una sociedad que une Francia con distintas ciudades de Bélgica, sobre todo Bruselas, también Amberes, Ostende, Charleroi y Lieja, y también con Ámsterdam, y con Alemania, las ciudades de Colonia y Essen. Bien, y ahora unas menciones solo, porque es que hablar de alta velocidad y no hablar de Japón, como os decía, pues es que me parece casi de caminos. Bueno, en el caso de Japón es una red también muy extensa, ligeramente superior a la española por ahora, y que está constituida sobre todo por un eje principal norte-sur de unos 1.600 kilómetros de recorrido que conectan Hachinohe y Hakata en las islas de Honshu y Shikoku, y que se ha ido construyendo en distintas épocas. Por ejemplo, el primero, el de 1964, fue la línea Shinkansen de Tokaido Shinkansen entre Tokio y Osaka. Después se ha ido extendiendo y es una red también extremadamente eficiente, donde las frecuencias ahí sí que son realmente de cercanías. Uno ve un cuadro de horarios de Japón y es verdaderamente asombroso, porque puede haber trenes cada 2 minutos. Y hay unos trenes que van directos, otros que van con pocas paradas, otros con muchas paradas, y la precisión es absolutamente cronométrica. Y además, con estas imágenes que seguramente habrán visto todos, de que el maquinista va siempre perfectamente uniformado, con su gorra, sus guantes y una atención escrupulosa. Las paradas se cumplen al segundo. Allí la salida no es que se considere puntual al minuto, se considera al segundo, y es que debe ser así, porque si no el sistema no se sostiene. Es curioso porque además Japón, antes de contar con alta velocidad, sus líneas, sus ferrocarriles son de vía estrecha, con lo cual hay una dualidad bastante acusada. Actualmente tiene 2.384 kilómetros. Pasamos a China, el gigante asiático, y su increíble progresión, porque China no tenía alta velocidad hasta 2007, no tenía ni 1 kilómetro. Y de la noche a la mañana pues tiene ahora más de 8.000 kilómetros, y están construyendo otros 3.000, y tienen unos programas extremadamente ambiciosos en unos lugares extremadamente difíciles. Por ejemplo, líneas hacia Xinjiang o cerca del Tíbet. La que conocemos todos del Tíbet no es de alta velocidad, pero también es un prodigio arquitectónico. La línea se estructura en 2 ejes principales, a su vez con 4 subejes, que es la línea norte-sur. Vamos a verlo Bueno, antes sí quería decirles que este tren, he elegido este modelo, que es un CRH 700, que inicialmente era de la marca, construidos por Mitsubishi en Japón, pero desde un tiempo a esta parte, como los que compraron a Siemens o a Alstom, pues ya los construyen ellos. Una corporación japonesa que se llama Sifang y otras, y ya se construyen sus propios trenes, sus sistemas de seguridad, sus vías, sus viaductos, todo absolutamente. Este es un tren de lo más moderno que tienen, se llama CRH 800, y es conocido con esa vena tan poético-mística que tienen en Oriente como armonía. Actualmente tiene un número asombroso de trenes, en servicio unos 750 trenes y 400 que están en construcción o en cargo. Y este es el esquema de líneas que, si lo miráramos con detalle, es que está desfasado, porque es que tendría que dedicarle mucho tiempo a actualizar el mapa de ferrocarriles de China.
que hay líneas, los distintos colores obedecen líneas en construcción a 300, líneas en servicio, líneas no sé qué, pero es que cada día tengo que trazar la línea de otro color para cambiarla porque ya se ha abierto esa línea. Los ejes, como decía, pues hay ejes norte-sur, en este caso en Manchuria, pues de Harbin a Dalian, por ejemplo, o aquí el eje principal desde Pekín a Shanghái o hacia Hong Kong. En fin, multitud de líneas que hacen pues de China un verdadero prodigio. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de distancias. China es un país enorme. Toda esta distancia de norte a sur pues pueden ser unos 5.000 kilómetros, no es ninguna broma. Naturalmente hay que referirse a otros dragones asiáticos que son Corea del Sur y Taiwán, que también que han conocido un impresionante desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial, desde la situación de postración en que quedaron tras la Segunda Guerra Mundial, y ahora tienen redes que funcionan excelentemente. En Corea del Sur más de 400 kilómetros, que también se está ampliando y próximamente en poco tiempo se abrirán nuevos tramos, y en Taiwán, que como saben es una isla pequeña, y también tiene un servicio muy eficiente entre la capital Taipei y Kaohsiung, que ha abierto desde 2007. Tenemos sus modelos de trenes, este claramente francés, de hecho es de construcción de Alstom, y este es de origen japonés. Y ya estoy terminando. La alta velocidad del resto del mundo, los otros países que tienen alta velocidad. Turquía, que tiene un muy ambicioso programa, actualmente tiene 463 kilómetros, que se ampliarán a corto y medio plazo en una unión principal entre las dos capitales, la administrativa y la cultural histórica, digamos, que son Ankara y Estambul. Actualmente solo tienen 10 trenes HT65.000 que son fabricados por CAF, que son como nuestros trenes 120 que he enseñado antes. Y luego otros trenes también españoles son estos, que también he nombrado antes un poquito. En Uzbekistán también tiene una pequeña línea en el servicio entre Toshkent, la capital de Uzbekistán, y Samarcanda, ciudad conocida por las Mil y una noches y otras leyendas. Tienen un servicio que se llama Afrosiyop, que está relacionado con es el nombre antiguo de la ciudad de Samarcanda, y solo tienen 2 trenes que recorren solo 35 kilómetros a 250 kilómetros por hora. Y estos trenes son nuestros patitos, nuestros Talgo, pues, adaptados en cuanto a plazas, composición, servicios y tal, pero son exactamente los mismos, vendidos por Talgo a Uzbekistán. Y finalmente Estados Unidos, que también merecen entrar en este selecto grupo, con sus 20 trenes Asila Express, en el corredor Boston, Nueva York, Washington, del que solo hay aproximadamente 180 kilómetros que se pueden recorrer a 240 kilómetros por hora, que parece una cifra rara, pero tiene su lógica, porque 240 kilómetros por hora es la medida inglesa de 150 millas por hora. Ya saben que allí pues las leguas, las pulgadas, las millas, todo esto, pues esa cifra, por eso me ha parecido oportuno incluirla, porque verdaderamente el tren, igual que corre a 240, pues podría correr a 250 sin ninguna. Y nada más, muchas gracias. Siento que ha sido un tanto precipitado y eso, pues hasta la próxima. Y si alguien quiere comentar algo, pues y podemos responderlo en poco tiempo, pues lo haré encantado.